¿Qué tal? ¿Cómo están? Em, Agradeciendo al señor Roque que ha tenido la amabilidad de atendernos hoy día. Vamos a hablar sobre varias cosas, varios temas que son relevantes para el país. Muchas gracias por atenderme. Faltaba más, Demian, con mucho gusto. Quisiera saber, desde un punto de vista empresarial, ¿cuál es la posición suya respecto a la posición que debería de tener el empresariado de cara al nuevo gobierno? Yo creo que el Perú sufre de una carencia de buena calidad de Estado, de buena calidad de funcionarios públicos que pudieran contribuir a que las cosas funcionen mejor. Definitivamente el sector privado necesita del gobierno y por lo tanto, como cualquier peruano, necesitamos de una calidad de gobierno mucho mejor. Tenemos que invocar a la población para que elijamos bien. Hay que entender que cada peruano un voto. No se trata de que el voto del empresario valga más que el de la persona más humilde de nuestro país, todo lo contrario, vale exactamente lo mismo. Y por lo tanto creo que la responsabilidad de este empresariado, si es que cabe el término, hacia el nuevo gobierno, es invocar a que elijamos bien, elijamos dentro de gente que sea eficiente, que entienda lo que es la gobernanza. La gobernanza, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa la buena administración de las instituciones. El Estado peruano no es otra cosa que una gran institución de la cual todos somos partícipes y donde el sector privado es uno de los sectores interesados de que las cosas vayan bien. Yo creo que de que al Estado le vaya bien, que el Estado sea eficiente, nos irá mejor a todos. Yo creo que ese es el objetivo del sector privado. ¿Cabe una posición más crítica de parte del empresariado sobre si es que corresponde una reforma del Estado? Por ejemplo, en Argentina tenemos el caso de Milei, donde se han hecho reformas importantes a nivel de aparato estatal, y también tenemos el caso peruano en los 90. ¿Estamos en ese escenario? Yo creo que siempre hay que ser autocrítico. Es evidente que a mí se me han hecho muchas entrevistas en los medios de comunicación y no han faltado periodistas que me han preguntado, ¿y cuál es su autocrítica del sector privado? Y yo siempre he dicho que la autocrítica es que no participamos suficiente, no necesariamente para buscar un puesto público, sino, por ejemplo, esta entrevista. Hay mucha gente que seguramente en día domingo en la tarde que estamos hoy día podría decir, no, pues yo tengo mi vida familiar, pero yo sí creo firmemente que tenemos que hacer un esfuerzo por transmitir mensajes permanentemente. La autocrítica que yo haría es que muchos de nuestros o mis colegas empresarios no participan tanto, no opinan tanto, y a la hora que uno opina como parte de los estamentos de la sociedad, en el fondo influye en los otros estamentos de la sociedad. Por lo tanto, yo creo que si es que queremos tener un Estado más eficiente, también necesitamos de esa opinión de gente que esté en el terreno, que esté en el mundo real, que estamos en el mundo de la empresa, que finalmente no es solamente ese capitalismo salvaje, ni mucho menos, sino simplemente gente peruanos que estamos comprometidos, que seguramente dedicamos largas horas de nuestro día al trabajo para poder generar esos puestos de trabajo que tanto se necesitan. Así que yo quiero que se entienda al empresariado como tal, como la persona comprometida con el desarrollo del país, pero que también tiene que hablar para que todo el sector, todos los estamentos de la sociedad nos escuchen y así poder tener un mejor Estado. En los últimos años, nosotros, los peruanos en Perú, hemos tenido una mayor inversión en infraestructura. Sin embargo, tenemos varios casos de corrupción ya al respecto. ¿Usted considera de que el que no tengamos un ministerio de infraestructura, ahora se habla de la Autoridad Nacional de Infraestructura, un ente que aglomere, que bajo una
bajo planeamiento y bajo una lógica territorial, designe y se establezcan cuáles son los proyectos pilares del Perú, eh, favorezca un poco este caos con la corrupción? La competitividad se entiende principalmente como buena calidad de infraestructura. La pregunta es muy pertinente. Definitivamente necesitamos eficiencias en la ejecución de la infraestructura. Si es a través de un Ministerio de la Infraestructura, si es a través de un Ministerio de Transportes y Comunicaciones o de Salud para los hospitales o de Educación para los colegios, pues no lo sé. Yo creo, sí creo, mi opinión es que debería haber un ente que centralice la infraestructura, que simplifique y que permita que las obras se puedan ejecutar mucho más rápidamente. Usted mencionaba al señor Milei. El señor Milei, en su campaña presidencial, esencialmente lo que decía es, este ministerio para abajo, este para abajo, hagamos una simplificación del Estado. Eso es lo que necesitamos hacer, una simplificación del Estado para que sea más eficiente. Que necesitamos obras de infraestructura, ¿cómo no? Yo viajo mucho por la sierra principalmente. Yo no puedo entender que la carretera Libertadores hacia Ayacucho esté tan deteriorada. Yo no puedo entender que no se haya construido un solo ferrocarril en más de 100 años en el Perú. Yo no puedo entender que haya gente que no tiene agua y desagüe. Yo no soy insensible. Ningún peruano puede ser insensible a eso. Por lo tanto, se necesita, por supuesto, en el caso del agua y desagüe, más planificación. No puede ser que una familia decida irse a vivir a la punta del cerro, que para poder darle esos servicios es costosísimo. Y entonces la planificación urbana permite dar esos servicios. Todo eso creo que debe ser contemplado con un criterio amplio de infraestructura y el sector privado no puede estar ausente. Ahora, usted ha hablado de la corrupción. Y en el caso de la corrupción, que hayamos tenido el caso de Odebrecht o que hayamos tenido el caso del Club de la Construcción, hay que enfrentarlo, pero hay que enfrentarlo con realismo, pero no para toda la vida y después de muerto, ¿no? Porque tampoco es que se puede continuar con estos planes. Yo escucho tantas críticas a obras que ha hecho Odebrecht. Odebrecht es una empresa de primer orden a nivel de ingeniería y creo que ha habido corrupción, por supuesto, no solamente creo, estoy convencido que ha habido corrupción. Bueno, que la justicia se ocupe de eso, pero no nos quedemos en ese barro permanente. Hay que enjuiciarlos, sentenciarlos, exigir los pagos que haya que exigir y pasar para adelante. El Perú no puede esperar con respecto a infraestructura. Busquemos que hayan otras compañías, otras empresas de construcción, ojalá que todas sean peruanas, pero si no son peruanas, que vengan de otras latitudes y que sean absolutamente transparentes. Pero ahí también el Estado cumple un rol de seleccionar a la mejor gente. Hay un tema, una especie de desorden, ¿no? En que cada ministerio considera a criterio propio cuál es la obra emblemática, por así decirlo. Yo creo que sí sería importante un ente que consolide con planeamiento estratégico cuáles son prioritarias, ¿no? Yo creo como usted, y más aún desde la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, que yo presido, hemos planteado la conformación de un Ministerio de la Infraestructura. Claro. Póngase a pensar, y lo analizamos mucho. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Educación construyendo colegios? Tiene que tener una oficina especial de construcción. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Salud construyendo hospitales? Tiene que tener una oficina especial para la construcción. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Transportes y Comunicaciones construyendo carreteras? Que haya un ministerio que vea todo lo de la infraestructura y que sea mucho más eficiente. Yo creo que el sueño de todos los peruanos es tener un banco central de reserva para cada una de las cosas. Un banco central de reserva con autonomía y que sea muy focalizado. Póngase a pensar, hoy día los peruanos sentimos orgullo de la institución que se llama Banco Central de Reserva del Perú y sentimos orgullo, por supuesto, por un hombre como don Julio Velarde. Imagínese que tuviéramos
un hombre como Julio Velarde en la infraestructura. Sería una maravilla y realmente las obras se desarrollarían con mucho más agilidad y mucho más eficiencia. ¿Considera que el mecanismo de obras por impuestos ha sido exitoso? Yo creo que ha sido muy positivo. La gente pensará, obras por impuestos significa yo no le pago al fisco, sino que los invierto directamente en una obra específica. Y fíjese, dos aspectos que no se toman en consideración. Una empresa minera, como Compañía Minas Buenaventura. Nosotros trabajamos en 8 regiones del Perú. ¿Qué cosa haría Buenaventura invirtiendo en el centro de Lima? ¿Qué impacto tendría para la empresa? Ninguno. ¿Qué impacto tendría construir en Vilcay, capital de la provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica? Un montón. La mina de Julcani con la que comenzó Buenaventura está en la provincia de Angaraes, muy cerca del Vilcay. ¿Qué impacto tendría, qué sé yo, en el Tingo, en Cajamarca, que está muy cerca de la mina de Tantahuatay, donde Buenaventura opera? Un impacto enorme y una imagen para la empresa extraordinaria. Pero hay un aspecto adicional, la capacidad de gestión, porque no es solamente dinero. El dinero es importante, que el dinero llegue a la obra y que se ejecute. Hace poco tiempo estuve en Chubur inaugurando una posta médica que era el sueño de los chuburanos. Esa zona es muy alejada, muy lejos de Cajamarca, está entre Cajamarca y Hualgayoc. Es decir, la gente maravillada. ¿Quién hizo eso? Obras por impuesto. Involucró a Buenaventura en su capacidad de gestión. Porque si la obra no se hacía, el responsable era el gestor, y el gestor era Buenaventura. Y entonces, yo creo que los dos aspectos. Uno, el impacto en la zona donde uno opera. En el caso de las empresas mineras, estamos en zonas rurales, zonas muy alejadas. Muy importante, integrar a esos peruanos del Perú profundo. Y la otra, que la empresa privada, con su capacidad de gestión, con su eficiencia, lograr que los proyectos se realicen a mayor velocidad y que puedan ser entregados a la población lo antes posible. Hay una sinergia entre el sector privado y el sector público que considero que podría ser la ideal en tanto haya ánimo político. En un país en donde hay tanta pobreza, en un país en donde hay múltiples necesidades y necesidades urgentes de ser atendidas, entiendo que obras por impuestos es un mecanismo del que se agencian básicamente para infraestructura. Pero el gobierno también, para atacar este problema que le comento, que son necesidades urgentes que tiene la población, ha diseñado los programas nacionales. ¿Usted considera que es factible de que el gobierno considere el involucramiento del sector privado en la ejecución de programas nacionales para poder concretar sus fines? Y yo creo que, así como hemos hablado de una posible concentración en un ministerio de la infraestructura, yo creo que deberíamos de tener una oficina nacional de planificación muy potente, muy técnica, y que el Estado realmente planifique y convoque al sector privado. Yo no creo que el sector privado puede dar las pautas. Eso yo creo que zapatero a tus zapatos. Los políticos también se pueden poner celosos y lo último que uno quiere es la confrontación. Y entonces yo creo que lo que debe haber es que la Oficina Nacional de Planificación sea una oficina potente y que, quién sabe, a través de Proinversión, que yo tengo la mejor impresión de Proinversión, se pueda convocar al sector privado para precisamente agilizar todas las obras que se necesitan. Yo creo que esa es la forma ordenada de hacerlo. En declaraciones suyas, se ha mostrado a favor de que se utilicen ciertas herramientas para poder incorporar a la legalidad a la minería informal. ¿Usted tiene en mente alguna hoja de ruta? ¿Qué recomendaciones nos haría? Hace 3 o 4 días me invitaron a una charla
a la Universidad San Martín de Porres para hablar sobre la minería ilegal. Yo escuché al señor alcalde de Patás, preocupado, por supuesto, por su gente. Escuché al señor Rafael Belaúnde Brí, querido amigo geólogo, hablando un poco del tema más minero. Lo escuché a mi entrañable amigo Carlos Gálvez hablar sobre cómo se podía formalizar y cómo se podría legalizar la minería. Y después de haberlos escuchado, yo transmití un mensaje que creo que no está siendo observado adecuadamente. La minería tiene algo así, algunos cálculos dicen 40% de la minería aurífera es informal. Pero la minería aurífera en su conjunto en el Perú representa algo así como el 30 o el 40% de toda la minería. Lo otro es la minería de cobre, la minería de plomo, plata, zinc, estaño, quién sabe, hierro un poquito. Y entonces, 40% de 40%, estamos hablando del 16% de informalidad. 16%. La economía peruana, reconocida por el Banco Central de Reserva, tiene 70% de informalidad. 70% de informalidad. Entonces, la industria minera es de las menos informales que hay en el Perú. Perdón que hable con cifras, pero mi formación de ingeniero me gusta hablar con cifras. Exacto. Y entonces, si estamos hablando de 20% de toda la minería es informal, contra 70% del transporte público, es 100% informal. Es una cosa clarísima, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros necesitamos para atraer a esos compatriotas nuestros a la formalización? A la ilegalidad podemos discutir después. Hay que facilitar. ¿Cómo se facilita? Con menos permisología, con menos burocracia y por supuesto, volver a la economía peruana en su conjunto una economía menos informal. Chile tiene 40% de informalidad. 40%. Considera que la simplificación administrativa es clave para eso. Es clave. Me decían, por ejemplo, que Uruguay tiene 20% de informalidad. Comparémonos con los países de América Latina, porque si nos comparamos con Suecia, que tiene 2% de informalidad, pues estamos fregados, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber una gran política nacional de formalización. Ahora, eso, pegado a la ilegalidad, también es un aspecto que hay que enfrentar, y eso se tiene que enfrentar con coerción y con formalización. Y yo creo que en ese sentido es muy, muy importante que el Estado también participe y participe haciendo seguimiento. Reinfo. Ahora salieron con que no le van a renovar el Reinfo a, no sé si el 50, el 60% de los Reinfos existentes. Es un reconocimiento de que ese 50, 60% no estaba funcionando. Bueno, enhorabuena, un paso en el sentido correcto. Y entonces, acá lo que necesitamos es que el Estado dé ese acceso al registro, porque el Reinfo es un registro de formalización minera, registro integral de formalización minera. Bueno, muy bien, que se registre, pero una vez registrados hay que hacerles el seguimiento. Hay otro tema que es fundamental. En el caso de la minería informal, no hay fiscalización medioambiental. Hoy día, quién sabe, la gente más joven que uno es más sensible al tema del cuidado del medio ambiente. Yo soy absolutamente sensible, pero puedo hacer una autocrítica que los jóvenes son más idealistas y que se necesita un mayor cuidado del medio ambiente. Bueno, la informalidad no tiene fiscalización medioambiental. Y entonces, ¿quién va a asegurarnos que esos mineros informales van a respetar los estándares que todas las empresas formales sí estamos respetando? Yo quiero solamente decir, así como a ellos no los fiscalizan las autoridades, en el caso de las empresas formales, no solo nos fiscalizan las 25.000 vírgenes del Estado, sino que nos fiscalizan los fondos de inversión. Esta compañía, Buenaventura, tiene 60% de su capital
en manos de fondos de inversión internacionales e institucionales. Esos fondos están principalmente ubicados en países desarrollados que exigen el cuidado del medio ambiente porque están más desarrollados en ese sentido. Y a las empresas en las que invierten los exigen estándares superiores, los mismos estándares que cualquier empresa internacional. Entonces, el problema del Perú es que tenemos pues una dicotomía, un sector informal que no está fiscalizado por el Estado y un sector formal, en el caso de las empresas listadas en bolsas internacionales, que está recontra fiscalizado. Un último punto que creo que es importante, somos medios provincianos. El Perú es un crisol de provincianos. Yo he nacido en Lima, pero yo tengo de iqueño, de arequipeño y por supuesto 50% de trujillano. Y en el Perú, con la descentralización, que eso es otro tema que hay que tomar en consideración, nosotros pasamos de 24 departamentos a 24 regiones, sin capacitar a los funcionarios de esas regiones. Hoy día en la industria minera hay un doble estándar. Un estándar para los pequeños mineros y mineros artesanales, la DREM, la Dirección Regional de Energía y Minas. Hay una colisión de competencias ahí, ¿no? No la DREM. Y para los que son más de 350 toneladas, el Ministerio de Energía y Minas, que es una institución técnica, una institución súper capacitada. Y entonces uno dice, caramba, ¿cuántos mineros están diciendo, mejor me quedo debajo de la valla de los 350 toneladas para tener que tratar con la DREM? Que lamentablemente, hay que decirlo con todas sus letras, a veces les falta las capacidades y a veces hay más corrupción inclusive que a nivel de gobierno central. Tengamos cuidado, es un tema complejo que también requiere de una autoridad sólida. Yo creo que lo que hay que hacer acá es potenciar el Ministerio de Energía y Minas como ente técnico para fiscalizar esa minería informal y, por supuesto, conjuntamente con la ley, perseguir a la minería informal ilegal. Esa difuminación que hay ocasiona desorden. Claro, ocasiona que además la gente no asuma su responsabilidad. Cuando nadie es responsable, estamos en problemas. En los 80, después del caos y el desastre de los 80, en 1996, Buenaventura pasa a ser la primera empresa minera latinoamericana en inscribirse en la Bolsa de Valores de Nueva York. Yo sé que usted tiene una frase que acoge siempre con mucho cariño, del famoso Basadre, que dice que el Perú es más grande que sus problemas. ¿Qué agregaría usted? El libro de Basadre, Perú, Problema y Posibilidad, tiene un título muy sugerente. Por supuesto que como cualquier hogar, que como cualquier país, el Perú tiene problemas, pero tiene muchas posibilidades. Realmente, yo no tuve la suerte de conocer a Jorge Basadre, seguramente debía haberlo conocido, pero no lo conocí. Y me es pues muy sugerente el Perú, es más grande que sus problemas, pero el título del libro, Perú, Problema y Posibilidad, también. Yo soy un optimista. Acá he nacido y acá espero que se me entierre, si es que no me creen. Pero yo creo firmemente en la riqueza del Perú y en el crecimiento de su gente. La gente del Perú es recontra talentosa. Dentro de las presentaciones que yo hago en tantas universidades, siempre hablo del emprendedurismo del Perú. El Perú está reconocido a nivel mundial como uno de los países de mayor emprendedurismo. Nos parecemos en eso a la India, tan lejanos, pero tan cercanos en otros aspectos. Y en ese sentido, yo creo que si es que nosotros promovemos el sector privado pujante, el sector privado ese recursero, como dicen ahora, pues el Perú puede volar. Pero hay que entender y que nuestros gobernantes entiendan que al sector privado hay que promoverlo. No es, como decía Sir Winston Churchill, el sector privado es la vaca a la que hay que ordeñar todos los días, sino que es el caballo percherón
Aquí hay que alimentar, que tiene una pesada carreta, que es la economía nacional. Así Perú, que, país de posibilidades. Perú, país de posibilidades, por supuesto que es país de posibilidades. ¿Qué nos falta, por Dios? Ahora el desierto de la costa del Perú se ha vuelto un invernadero maravilloso. Chavimochic, Chavimochic, que es el sueño de Víctor Raúl, pues se va a convertir probablemente en el valle más grande del Perú, con la tercera etapa de Chavimochic. Yo estoy convencido que todos los desiertos del Perú podemos trasvasar agua del Amazonas, de la cuenca del Amazonas hacia el Pacífico. En el Perú, el 85% de agua de lluvia de todos los años en los ríos de la costa se va al mar. A nosotros nos sobra el agua, a diferencia de en Chile, que están pensando en desalinizar agua. Nosotros no necesitamos ni siquiera eso. Estamos, es decir, entre los 12 grados del Ecuador, más o menos 5 grados, en zona ideal, y que no hay lluvia en la costa. En la sierra, ni que se diga, riquísima en minería, en minerales. En el Perú no se ha descubierto todavía ningún yacimiento que no tenga afloramiento en superficie. Todos los yacimientos que se conocen, todos tienen afloramiento en superficies. A mí, yo no soy geólogo, mi padre era geólogo, pero a mí nadie me va a decir que si hay yacimientos que afloran, no van a haber yacimientos profundos. Por supuesto. Y el petróleo, escribí un artículo recientemente en El Comercio, hay que explorar por petróleo. El gas de Camisea, que ha sido una bendición para el Perú, para tener un costo de energía barato, pues si no seguimos explorando en esa zona de la reserva de Candamo, para ampliar las reservas, nos vamos a ir decayendo en producción de gas. No caigamos en lo de Bolivia, no caigamos en lo de Bolivia. Y además está demostrado, por la información que yo tengo, que hay petróleo en el mar de Tumbes, en el mar de Trujillo. Y hoy día la tecnología cuida mucho el medio ambiente. No es que querramos pues que se metan pues las empresas petroleras a tirar petróleo al mar. No, pues, por favor. Hoy día la tecnología es de tal magnitud que podemos hacer las cosas absolutamente amigables con el medio ambiente. Y la selva de nuestro país es una maravilla. Es decir, el Pacaya Samiria, ¿por qué no decir Madre de Dios? El purismo, pero también las riquezas que esconde bien manejada la selva de nuestro país. Costa, sierra y selva unidas por el mar de Grau. Por supuesto que tenemos un maravilloso país. Miremos a la persona. ¿Qué valores considera usted que debe tener un buen hombre? La lealtad. La lealtad. Yo creo que de la lealtad salen todas. Y creo que esa es la fundamental. No cabe la menor duda que hay otras virtudes. La honestidad, la seriedad, la laboriosidad. Claro que sí. Bueno, lo que decían pues los incas, no robarás, no mentirás y no serás ocioso, ¿no? Bueno, eso es. Pero yo creo que de la lealtad sale todo. La lealtad hacia los amigos, hacia la familia, hacia tu país. Muchas gracias por su tiempo y por sus palabras. Muchas gracias a ti, Diana.